hemos querido esta tarde pedirle a 3 miembros de nuestra familia Cenáculo de la Providencia que nos den un pequeño testimonio de la esperanza. Álvaro Muñoz. Álvaro apoya el trabajo del secretariado del padre Kentenich. Yo le pregunté ahora cómo quiere que lo presentara y él me dijo como un enamorado de la mater. Y su presentación va a tener un nombre que se llama Alianza de Amor como fuente de esperanza. Le damos un aplauso a Álvaro. Hola, buenas tardes. Hoy que se ven bonitos acá, ¿eh? Nunca pensé que fueran a ser tantos. Voy a poner aquí. Voy a hablar de mi alianza de amor y la esperanza. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ya, voy a hablar esto. El padre habló del año 1912. Esta es el acta de prefundación. Y a mí siempre me marcó esto, que el padre Kentenich ofreció su corazón a esos congregantes. Y yo en este minuto quiero de alguna manera ofrecer mi corazón, mi testimonio a lo que he hecho mi familia desde el año 2014. ¿Pasamos al siguiente? Bueno, me presento. Álvaro Muñoz Arias. De profesión, si pasamos al siguiente, ingeniero civil industrial, por corolario, ñoño. Definición. ñoño. Bueno, digo que corro, o mejor dicho, creo que corro, pero quiero mostrar algo. En mis dorsales siempre llevo la mater. Y en esta acá es algo especial porque lleva el nombre de 2 personas. De un amigo que su mamá murió en terribles condiciones y de una compañera de equipo que rezábamos mucho para estar enferma. Pero creo que nos faltó un poquito más de cariño en la oración porque ella se suicidó. No pude evitarlo, pero siempre con la esperanza que ella esté en el reino de Dios. Pasamos a la siguiente. Y sobre todo, como contaba, enamorado de la mater, enamorado de Schoenstatt. Eso es mi vida. Yo no sé vivir sin mi alianza de amor. Pasamos a la siguiente. Trasplantado desde Montague, como digo yo. Santuario más bonito de todo Chile. No, pero voy a decir algo. Hay una canción que habla, Señora, te amo de tu santuario. Yo no sé vivir sin este santuario, estoy atado. Y cada vez que vengo a misa, pero a mí me encanta tocar las paredes. Es decir, esta es mi casa, este es mi hogar. Y no sé vivir sin mi santuario. Atzum. Yo creo que a muchos nos cuesta hablar del Atzum, pero yo estoy entregado, así como el Padre. Madre, ¿quieres mi trabajo? Aquí estoy. Esa es mi vida. Mi vida es entregado a la materia. Estoy dispuesto, material dispuesto, entregado 100%. Y esta imagen coronada de la mater, que no es esta, porque esta es la mía, esta me ha acompañado desde el año 2015. Esta imagen la coroné acá cuando estaba sin trabajo. La hermana Yolanda me regaló una corona, mi amiga, como ella dice que somos amigos, coronado, o sea, siempre mi vida atada a ello. Pero esta imagen que estoy mostrando es un poco ¿cómo decir? Mi papá, es por mi papá, por la salud de mi papá. Hace 10 años, él estuvo más con un pie en el cielo que aquí en la tierra. Y esa coronación fue... La hermana Emilia me dijo, Álvaro, ya coroné, ya se acabó. Así que coroné. Pasamos a la siguiente. Y eso fue el año 2015. Muestro a mi amigo Padre Gonzalo Illanes, porque en octubre de ese año, el 3 de octubre, él se ordenó sacerdote. Mi amigo, cuando estábamos en Montague, juventud masculina, amigos hace muchos años, y a él me tuvo que acompañar. Pasamos a la siguiente. Ahí está mi papá, mi cuñada, mi mamá, mi hermano y los pitufos, mis sobrinos. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá el 18 de octubre, 18 de octubre el cumpleaños de mi mamá del año 2015 en Concepción. Y mis papás viajaban acá a Santiago. Mi papá estaba enfermo desde cuando vine acá a Santiago 2014. No sabíamos qué enfermedad tenía en ese momento mi papá.
Y recién, en ese viaje acá a Santiago, pasamos la otra, aparece el diagnóstico. Miastemia gravis. Lo peor de todo, enfermedad autoinmune. Y después descubrimos que no tiene la común. Tenía la más complicada de todo, que los tratamientos tradicionales no funcionaban. Pasamos. Y estamos en la jornada de dirigentes. Ese año, 2015, el día sábado 23, me parece que era. Sábado 23 de octubre. Mi papá estaba en la clínica de Ávila. El día anterior fue a control. El médico sabe que usted no se va a la casa de su hijo, se queda acá. Porque sus condiciones, yo no sé si que llega vivo a la casa de su hijo. O sea, mi papá viajó de Concepción en avión, llegó acá a Santiago. Y no sabíamos qué iba a pasar. Teníamos una idea de diagnóstico. Y estamos con la dirigente. Día sábado, día domingo. Me llama mi hermano, pasamos a la siguiente, paro respiratorio. Mi papá estaba en la UTI y dejó de respirar 3 minutos. Ya sus músculos no eran capaces de soportar tener la energía, la fuerza para respirar. ¿Y qué es la miastemia gravis rápidamente? Es una enfermedad que inhibe la transmisión del impulso eléctrico de los nervios hacia los músculos. Y eso es lo que mi papá tiene. Entonces, ¿qué hacía yo? A una esperanza. Me dijo, Álvaro, anda a misa, tú eres un hombre de fe. Pasamos al siguiente. Entonces, ¿dónde está mi fuente de esperanza? Aquí en el santuario. Yo rezando siempre, siempre, siempre. Las hermanas siempre me acompañaron en esto. Acá toda mi familia me acompañó. Y yo tenía un rol. Mi mamá, los pitufos. Y yo decía, me acuerdo de esta foto, me queda muy grabada. Porque estábamos almorzando en la clínica. Y mi mamá dijo, ¿dónde está el papá? Porque siempre juntos. Ellos van a casi ya como 49 años de matrimonio. Siempre juntos y nos estaban almorzando juntos. Entonces, ¿quién es el que me tocó a mí siempre? Mi mamá llorando, mi hermano llorando y siempre saliendo adelante, apoyando a mi familia, yo. Y yo mostré la imagen del padre Gonzalo Illanes, porque cuando hizo ese paro respiratorio, ¿a quién recurro? Unción de los enfermos. Hablé con el padre Ignacio Almazable, no podía. Dije, ya, Gonzalo. Llamé a mi amigo. Y él llegó en micro, él estaba en la Pincoya, me parece, en ese minuto. Se fue en micro y llegó a la clínica. Álvaro, llegué. Y yo lo acompañé. Ahí cuando mi papá estaba en la UCI, en ese minuto, mi papá conectó a respiración artificial. Además, le habían puesto hielo para bajar su temperatura, para alguna forma de evitar que la temperatura dañase ya su cerebro, porque estuvo 3 minutos sin respirar. O sea, la posibilidad de que mi papá despertara en buenas condiciones, no lo sabíamos, teníamos que esperar. Entonces él dio la unción de los enfermos. Pero siempre manteniendo la esperanza, y él me preguntaba, Álvaro, ¿estás bien? Sí, porque yo tengo mi vida, yo no estoy pensando en mí. Yo estoy colgado del manto de la madre. Yo no sé vivir de otra manera. Eso es lo que conversábamos en ese minuto. ¿Así, no? Entonces, estábamos en octubre, venía el mes de María, hace ya 10 años atrás, y estábamos celebrando. Entonces, ¿qué mejor fuente de esperanza que estar con mi mamá celebrándola todos los días en misa, acompañándola? Y además, ese año celebrábamos los 25 años del santuario de Schoenstatt. Y aquí, esa imagen que está ahí, esta que está acá, es la que me acompaña, es mi madre, me ha acompañado mucho. Y es una imagen viva porque cada momento de que he vivido, cada historia, cada alegría, cada tristeza, hay un símbolo. En lo que yo he trabajado por Schoenstatt está mis otras coronaciones, mi vinculación con el Padre y con el Espíritu Santo están marcadas. Y pasamos a la siguiente. Entonces celebramos. O sea, ¿cómo no estar llenos de esperanza? 10 años atrás. Trabajamos, me acuerdo, que el día anterior estábamos a las 3 de la mañana en la sacristía, que arreglando flores, que limpiando santuario, trapeando de una manera. Lo dejamos espectacular. Y el día que celebramos, nos tomamos una foto, listo. Misión cumplida. Pasamos. Tuve que volver a conocer con mi mamá. Mi mamá estaba aquí en Santiago todos los días, en la clínica, todos los días ahí. Un minuto mi cuñada le iba a dejar, sino mi mamá tomaba. Mi hermano vivía en Huachurá, la micro hacia la Vespucio Norte, después del metro, volvía. Y volvimos a Conce un día. Y nos fuimos a Montagua. Y esa es la sala del Padre. Entonces, ahí decía, mi mamá. Que yo digo, mi mamá del cielo. Pasamos a la siguiente. Entonces llegó Navidad. Y no está mi papá en la foto. Está mi hermano, mi mamá,
mis sobrinos, mi cuñada, faltaba mi papá. Pero siempre la esperanza en la llegada del Salvador. La esperanza. Siempre eso es lo que yo vivo. Vienen, pasamos. Y el año nuevo, yo pude venir a misa acá al santuario y me agarré mi maldita y me fui a la casa de mi hermano. Pasamos la ciudad y ya está mi papá. Mi papá ya lo habían despertado. Estaba relativamente bien, flaquito, muy flaquito. Y todavía estaba en la UCI, se dan cuenta, 2 bombas de infusión, alimentado por sonda, pero estábamos sonriendo. Entonces decía, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no saber de que siempre mi fe, la esperanza, la alianza de amor y en mi familia acompañaba la oración? Nada más que decir, qué alegría iniciar un nuevo año. Pasamos. Y mucho nos cuesta a nosotros padres debido a todas las cruces, que tenemos miedo de esa oración. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Todos tenemos miedo, pero nunca mandaron una cruz donde sientan abundantes fuerzas para soportarlo. Eso es lo que yo siempre digo. Pasemos. Y de años, aquí tengo 2 fotos. Mi papá ya recién salió de la clínica, ahí se marca, estuvo conectado a ventilación artificial. Y el año pasado estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá en Temuco. Se le ocurrió irse a vivir a Temuco. Pero bueno, celebrando 10 años. Mi papá está en buenas condiciones, mi papá maneja, se atreve, va a La Vega. Mal genio como siempre, eso podría haber cambiado, pero bueno, seguimos rezando por ello. Pasamos a la siguiente. Pero tienes razón. Y yo me acuerdo el año 2014, algo así, está yendo, Héroes de Fuego. Me quedó tan marcado esta frase del padre, o este texto, este párrafo, que, o sea, María nos conduce en el camino, pero cuando yo ya no tengo más fuerza, es ella la que me lleva al final. Y en ese minuto, siempre mi esperanza ha estado en ella. O sea, está marcado mi vida en ella. Entonces, mi esperanza es en ella, mi vida es en ella, y que estoy agradecido al Padre Fundador y feliz de poder trabajar para él en el Secretariado Padre Cantón. Muchas gracias. Invitamos ahora a Celia Podestá. Venga para acá, venga conmigo, Celia. Una mujer preciosa, ¿ya? Madre de familia, madre de 2 hijos, la esposa de Mauricio, y ella trabaja en un centro hospitalario del cáncer. Yo tuve la posibilidad con una amiga de sentir ¿ya? Su acompañamiento cuando dan un diagnóstico de cáncer. No sé, la palabra esperanza nos queda la pura E nomás. ¿Ah? Después la vamos recuperando el resto de las letras, ¿no? Y nuestra querida amiga Celia trabaja en un área de este centro hospitalario y ella nos quiere compartir parte de, digamos, no es solamente eso, sino que ella cómo vive la esperanza en su familia, en su matrimonio y en el trabajo. Celia. Bueno, yo soy Celia, que ya les contaron, peruana, chilena, soy miembro de la rama de familias de este santuario, casada con Mauricio, tenemos 2 hijos ya adolescentes, Mariana y Manuel, fruto de nuestro amor, y somos militantes también con Mauricio. Recibí una invitación esta tarde para contarles un poco de mi esperanza en Cristo, en mi vida laboral y mi vida familiar. Nuestro Papa Francisco nos decía, la esperanza en Cristo es la fuerza que impulsa a los cristianos a caminar hacia el futuro con fe y confianza, incluso en tiempos de oscuridad. El Papa también nos decía, nos hacía un llamado a mantener viva la esperanza en un mundo en que se enfrentan numerosos desafíos como la guerra, pobreza, delincuencia, injusticias. ¿Pero qué es la esperanza para mí en Cristo? La esperanza es creer y confiar en un Cristo resucitado, un Cristo que me ama, un Cristo que me motiva a seguir sus enseñanzas, a imitarlo, un Cristo que me da consuelo y fortaleza para enfrentar las dificultades que tengo en mi vida diaria. Mi esperanza en Cristo me motiva a servir a Dios y a los demás con amor y alegría. Como les contaba la nena, soy enfermera. No está esta parte escrita acá, pero años atrás yo trabajaba con la hermana de la nena, en otro hospital, al ladito, mi vecino. Trabajo en la unidad de endoscopía de un centro hospitalario
que atiende pacientes con cáncer. Día a día me enfrento a muchas situaciones dolorosas, pacientes y familias enfermas, con dolor físico y dolor del corazón. Pacientes que muchas veces no tienen más alternativas de tratamiento y que solo les espera que llegue el día en que tengan que partir. De una u otra manera, siento que mi profesión me ha hecho sentir que soy un signo de esperanza para los pacientes y sus familias. El acogerlos, acompañarlos, guiarlos en sus necesidades, estar junto a ellos en sus procedimientos, darles la tranquilidad que necesitan, acompañar a las familias en cada momento, y a veces son cosas muy pequeñas las que uno ofrece, pero para ellos es algo que lo agradecen toda la vida. Años atrás, cuando recién llegué a FAL, a mi trabajo, llegó un joven. Era un joven que venía acompañado de su madre, venía bajando del avión de Europa. Estaba con sangramiento. Este joven lo recibimos en unidad, le hicimos su examen ese mismo día, independiente que la preparación era la óptima, le hicimos su examen y tuvo un diagnóstico. Era un cáncer. Se hizo todo su estudio preparatorio lo más pronto posible para poder operarse. Este joven pasó muchas situaciones que a su edad eran difíciles de entenderlas y comprenderlas. Y ahí vienen las preguntas, ¿por qué a él? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué a mi hijo? Decía su mamá. En fin. Y para este joven era todos los años repetir este procedimiento para poder hacer su diagnóstico y ver que estuviera bien. Y cada año volver al lugar donde yo trabajaba era volver a recordar nuevamente todo lo que ya había vivido en una forma inicial cuando recién se hizo su diagnóstico. Bueno, y en uno de esos controles que tuvo posterior, volvió a tener otro cáncer. Nuevamente se operó, ya venía acompañada de la polola, pasaron los años. Y ya en una última oportunidad, él llegaba a mi unidad, me buscaba. Porque siempre era como la confianza que tenía conmigo de acercarse y decirme, Celia, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y nos preguntábamos y siempre él acogedor, y también como era la parte de que él sentirse más tranquilo y que le dé un poco de esperanza de decirle, oiga, le va a ir bien, tranquilo, qué sé yo. Ya la última vez que vino con su esposa. Vino con su esposa y se ve muy feliz. Y tiene sus hijos. Creo que solamente lo que hice en ese proceso fue acompañarlo, conversar con él, darle tranquilidad, tratarlo como me gustaría que me traten a mí, algo tan sencillo como eso. ¿Cómo vivo hoy mi esperanza en Cristo? También me preguntaría, ¿cómo cultivo mi esperanza en Cristo? Para mí lo primero es la confianza en Dios, el orar diariamente por las necesidades y preocupaciones de los que me rodean y también por mis propias necesidades y preocupaciones. El dar gracias por todo lo que recibo diariamente. Cultivo mi esperanza tratando de tener siempre presente lo que nos dice Cristo cuando leemos su palabra, tratando de interpretar qué nos está diciendo y preguntándome, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cuando Mariana, mi hija mayor, estaba en cuarto básico y se estaba preparando para su primera comunión, recuerdo que en una de las reuniones de grupo nos daban tareas para realizarlas en familia. Para esa oportunidad, bueno, un año anterior le habían regalado ya una Biblia. Y para esa oportunidad nos dieron ciertas citas bíblicas muy cortitas para que la niña de cuarto básico la pueda leer una por día. Luego hacíamos una reflexión de lo que nos quería decir nuestro Señor con lo leído. Y a nosotros como familia nos quedó gustando esa idea de leer todos los días la Biblia, leer este evangelio. Debo decirles que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Nos juntamos en familia a tomar desayuno todos los días y parte de nuestro desayuno también incluye este alimento del espíritu. Leemos el evangelio diario, ya que hice un paréntesis, porque a veces es rapidito, porque nos atrasamos. De repente, a veces no lo leemos porque ya llegamos de repente con algo de enojo por algo puntual y no dan ganas de leer el evangelio cuando uno está enojado porque es un ambiente muy tenso, pero la mayoría de las veces lo hacemos. Lo leemos con un tiempo adecuado, tiempo de reflexionar un poco, nos preguntamos qué nos quiso decir el Señor con lo que acabamos de escuchar. Siento que haber hecho esto y seguir haciéndolo
es un cultivo de mi esperanza y siento que ese cultivo va a ser más fuerte. Sentir el amor de Dios, sentir que vamos cultivando y haciendo crecer esa semillita de nuestros hijos día a día. También me pregunto, ¿cómo logro ser un signo de esperanza? Siempre nos vemos enfrentados a situaciones en donde no nos veremos tan esperanzadores. Situaciones de tristeza, nos desalentamos frente a noticias de violencia, guerra, delincuencia, cambios en la sociedad, cambios en el mundo que nos desalientan. Pero nosotros podemos contribuir a que esto no se vea tan desastroso. Cada uno puede contribuir a ser un signo de esperanza cuando es empático, cuando se pone en el lugar del otro, cuando actuamos con compasión, cuando apoyamos al otro en sus necesidades, cuando infundimos alegría, cuando somos positivos en cosas tan pequeñas, cuando compartimos momentos de felicidad con el otro, cuando somos optimistas, siendo luz para los que están alejados de Dios, viviendo el Evangelio, siendo testimonio con nuestra vida diaria, siendo misericordioso. Mi experiencia como signo de esperanza la he vivido también en mi familia. Como ya saben, soy de Perú. Y esto fue ante el dolor por la partida de mi padre. Padecía también de un cáncer terminal. Él viviendo en Perú, acompañado de mi madre y mis hermanos, yo en Santiago, a muchos kilómetros de distancia. Pero ya en su etapa terminal, cuando lo miraba por la camarita, tenemos una camarita en la casa, y yo veía que no se veía bien. Uno con ojo de enfermera, van a decir las varias enfermeras que están por aquí, me decía, esto se ve mal. Para mi mala suerte era justo el feriado largo del 31 de octubre con el 1 de noviembre, entonces pasajes no había. Pero bueno, logré conseguir pasaje y me fui inmediatamente a viajar y pude estar con él las 24 horas antes de su partida. Llegué a su lado, lo vi mal. Fue el momento en que empecé a prepararme para el ambiente de la familia, porque había que prepararlos. Nadie de mi familia es de la salud, solo yo. Y hablarle de que papá iba a partir pronto. Ay, perdón. Ya. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí. Quizás, debo terminar, quizás hubiera habido descontrol ante el estado de mi padre. Creo que mi presencia fue fundamental. Y así partió rodeado de todos nosotros, 5 hijos, y mi madre también, con quien estuvo 50 años casados. Y como verán, gracias. Ya voy a terminar. Estoy llorona, perdón, no dije eso al comienzo. Como verán, uno puede ser signo de esperanza en los buenos y también en los malos momentos. Como decía el padre Kenton, la esperanza no es solo una virtud, sino una actitud de confianza en la providencia divina. Para él, la esperanza nos impulsa a colaborar con Dios en la construcción de un mundo mejor. Los invito a cada uno a cultivar esta actitud en nuestro diario vivir. Gracias. Él enterró ayer a su suegro, ¿ya? Y sabemos lo que un duelo significa, ¿ah? Y está aquí hoy día con nosotros, así que yo les digo, brindémosle un tremendo aplauso por acompañarnos. Y cuando yo le pregunté la esperanza, cómo iba a ser su tema, y él me dice, el abismo en el mundo del trabajo. La esperanza de estar por ahí. Gracias. ¿Cómo están? Voy a intentar ser lo más lúdico posible para que pueda ser entretenido. Partamos. Esto dice así: cuando mi alma está fatigada de muerte y mis miembros piden indulgencia, cuando el corazón está colmado hasta el desborde, y entre temblores y gemidos corren torrentes de lágrimas, entonces mi alianza suscita todas mis fuerzas diciéndome: ha llegado la hora de tu amor.
Primer párrafo de Plegario de la Niña de Alianza de El hacia el Padre. Esta es una versión del año 1989, me la regaló mi madre cuando yo hice la alianza. Ya voy a llegar allá. En el verano del 2013, yo me entré un día sábado al living de mi casa. Yo estaba muy angustiado, mi situación de mi vida laboral era paupérrima. No tenía luz absoluta de saber cómo iba a terminar ese año o más bien cómo iba a empezar. Entonces yo, que escuchaba mucha música y me encantaba la música, tenía muchos discos, CD y vinilo, y dije, pero por supuesto, esta es la mejor idea que se me puede ocurrir. Voy a hacer una disquería. Mi señora, la Bernardita, me subió una ceja, lo que eso significaba que no estaba de acuerdo. Pero yo decía, no, esto tiene que funcionar porque si no hay ninguna disquería es porque no pensé que nadie quería comprar discos, sino que la gente no sabía. Y como yo compraba siempre, compraba en Europa y traía desde internet, y iba a Bio Bio todos los fines de semana a comprar y veía que el mismo disco una semana costaba 1.000 pesos y la segunda semana 11.500, dije, ok, aquí hay un negocio. Bueno, a los 5 meses que yo partí mi disquería tenía 6 contratos en mi mano. Entré a diversas cadenas de mall en Chile, terminé teniendo 25 trabajadores, 6 puntos de venta a nivel en Chile, pero detrás de eso había un calvario gigantesco. Yo parto el 2013 con esta disquería y resulta que en la medida que la disquería va creciendo en venta, va creciendo en gestión, va creciendo en ser un proyecto cada vez más sólido y más consolidado, y yo, la verdad, también en conjunto aprendiendo el uso de Excel. O sea, en el fondo era todo muy complejo para mí. La Pascua del 2014, me refiero, el domingo de Pascua de 2014 muere mi hermano de un infarto. Y yo había exigido a mi familia ir a pasar Pascua a Concepción, donde vivía mi familia, dado que de alguna forma yo intuía que algo podía ocurrir, y así fue. Mi hermano muere y yo me doy cuenta que tengo 2 opciones: o vivo el duelo o sigo trabajando, y yo opté por seguir trabajando. Era mi hermano, mi familia estaba primero, y yo tenía que trabajar a pesar de mi duelo, a pesar de no entender que mi hermano a los 47 años, producto de un infarto, moría. Yo era el menor en esa época. Bueno, lo sigo siendo. Lo que pasa es que ya no soy chico, pero bueno. Y esto no termina aquí, sino que la tienda sigue creciendo y yo sigo acumulando como una suerte de dolor, de desesperación, de no entender qué empieza a pasar. Por otro lado, queríamos tener más hijos con la Berni, no podíamos, llevábamos mucho tiempo intentando, y ya esto se estaba transformando en una suerte de problema, y lo teníamos claro: o esto era natural o no era, punto. Ya teníamos una hija. Bueno, resulta que llega el 2015, 2013, 2014, 2015, y nace Montserrat, nuestra segunda hija, que nació conectada a 220. Eso significa básicamente que tenemos como un nivel de electricidad en la casa gigantesco, contra otra hija que básicamente está sentada leyendo. Entonces, esta antítesis, y me echan la culpa a mí, como si cuando yo soy el más tranquilo de la casa. Y esto pasa, pero resulta que no termina ahí. Las ventas aumentan, empiezan a tener algunos problemas en la tienda, empiezan a haber robos. Yo empiezo a entender que hay que inventariar la tienda, de que por mucho que yo esté adentro de un mall, al mall poco y nada le importa, de que si yo vendo o no vendo, tengo que pagar. Nace Montserrat el 2015, en noviembre, viene mi madre, viaja de Concepción a Santiago, me abraza y nos despedimos. Mi madre tenía un cáncer fulminante hace 8 años y mi madre muere en marzo del 2016. Otra muerte más para el saco. Otra muerte más para
decir, mientras voy emprendiendo y quiero surgir y quiero avanzar y soy dueño de un negocio que funciona, pero que básicamente uno trabaja 8 de 7 días a la semana. Yo me acuerdo que decía voy a almorzar y miraba la hora y eran las 5:30 de la mañana. Oye, no, porque además encima yo era tanto que tenía mi oficina donde yo vivía. Vivía en el 10 y en el 2 tenía una oficina. Entonces siempre estaba ahí dando vueltas y de repente no me daba cuenta y yo decía, oye, qué heavy, no hay nadie en el edificio, decía yo. Claro, eran 20 para las 4 de la mañana. Y siempre era así. Y esto no termina acá. No termina acá porque Dios se encarga de que uno aprenda cómo tiene que aprender. El que aprende de manera dócil, suave, en oración y en tranquilidad, aprende así. Y el que aprende a machaca. A cada uno le da lo que necesita. En diciembre del 2017, en Navidad, muere mi papá. ¿Qué tal? Y entre marzo del 2017 y octubre del 2017, a mí me roban 4 veces en mi tienda y cuando voy a buscar posibilidad de negociación con aquellos que me habían robado, porque me robaron en la noche mientras el mall estaba abierto, me dicen, mire, cobre lo seguro, esto no es nuestro problema, pero si usted quiere, le damos $1 millón por debajo para que usted solucione sus problemas. En el fondo, yo cierro la tienda en agosto del 2017 y tenía una pérdida gigantesca que superaba los 300 millones de pesos. Se me había perdido absolutamente todo. Tenía a mi madre en mi corazón, se había muerto mi hermano y a 2 meses de morir de mi padre. Cuando muere mi madre, yo voy a tirar la primera licencia médica de mi vida y en la licencia médica la aseguradora me dice, no, le salió rechazada, me dice. ¿Y por qué salió rechazada? No, porque su mamá se murió, usted puede seguir trabajando. Hable con su empleador. Yo, a los que me conocen más, yo soy una persona muy irónica, con un humor bastante negro, y yo digo, ok, voy a hablar con el empleador. Hola, ¿cómo estás? Le digo yo. Yo soy el empleador. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación de que yo puedo autorizar esta licencia. Ah, ok. 4 meses se demoraron en pagarme la licencia médica. Evidentemente, yo tenía el apoyo de mi mujer. Eso podía seguir funcionando. Un año antes de que yo cerrara la tienda, nosotros habíamos decidido con mi familia hacer un viaje, que era un viaje soñado que tenía mi mujer con su familia y que no se había podido hacer antes, que era ir a Roma. Antes que mi suegro, ya de frentón, su Alzheimer, empezara a cobrar estragos y ya de frentón ya no se acordara. Y fuimos a Roma. Llegamos a Roma, entonces como uno empieza a unir, yo sigo uniendo cosas hasta hoy día en la mañana de todo esto. Y llegamos a Roma con mi suegro, entonces mi suegra que había trabajado en el arzobispado muchos años me dice, estoy invitada, me dice, con unas entradas especiales a ver al Papa. Yo le digo, suegra, hay 8 millones de personas invitadas con entradas especiales. O llegamos temprano o no. Obvio, no llegamos temprano. Tengo que aprovechar esto porque mi señora no está. Entonces, si estuviera, diría que llegaríamos súper temprano. No llegamos temprano. Entramos, quedamos en la última fila y yo estaba convencido que yo iba a hablar con el Papa. Entonces yo veía que pasaba su papamóvil 1 vez, 2 veces, y yo dije, no, si esto no puede ser tan difícil, hay que buscar la diferencia. Y le digo, che, Bergoglio, ¡hola! Y se da media vuelta. Obvio, tiene que haber pensado, qué sé yo, otro argentino más que lo está suave. Fue fantástico porque bendijo a mi hija, que tenía en ese minuto, 1 año. Y qué increíble que ha pasado de eso 2025, han pasado de esos 8 años y todavía yo sigo viviendo esto, todavía me sigo acordando de mi mamá con mucha calma, de mi padre que se fue al cielo también en Navidad, de mi hermano que tenía una vida muy difícil, por ende él iba a tener una vejez muy compleja. De alguna manera Dios lo rescató y de alguna manera mi madre también fue aliviada, pero mi madre perdió un hijo. Y no hay nada más duro que tener que darle la noticia a tu madre de que tu hermano se murió. Pero yo sentía que yo tenía que hacerlo porque tenía que abrazar a mi mamá. Ayer más bien, como diría mi hija chica, no enterramos a mi suegro, lo plantamos.
cosa que me parece fantástico. Yo quiero decir que en el fondo, por lo menos mi experiencia, siempre el abismo ha estado al borde de mi vida. Y de alguna forma lo que yo quiero transmitir es que el abismo es una explicación humana de lo divino, nada más que eso. Y que lo divino es un espacio en lo cual nosotros no podemos interpretar aunque queramos. Es una sumatoria de interpretaciones nuestras, pero que no alcanza un espacio más bien reducido. Hay que tener la sensación de que lo que va a ocurrir los próximos 10 minutos no solamente no lo sabemos, sino que no es nuestro problema. Si estamos aquí es porque no es nuestro problema. El problema lo tiene la señora que está allá, no nosotros. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que querer, tenemos que amar, y si no nos entregamos, no hay posibilidad alguna de poder levantarse mañana. Muchas gracias.